pues seguro que muchos de ustedes han visto el magnífico póster, ¿no?, que han diseñado aquí, ¿no?, con ese guerrero tan fiero. Pero yo, en vez de ese guerrero, yo he venido a hablarles de este personaje. Bueno, ¿no? Esto es un sátiro y ahora esta conferencia lo que vamos a ver es cómo de ese guerrero que se nos muestra en el póster podemos llegar en el mundo griego a un personaje como este, que como ven está bailando, está muy alegre, ¿no?, tocando las castañuelas, ¿no? Es un personaje, digamos, un poco juguetón, irresponsable, ¿no? Y cómo hemos podido hacer esa transición del guerrero furioso a esto de aquí, ¿no? Esta conferencia la voy a dividir en tres partes. Primero voy a hablar un poco de los sátiros en el mundo clásico. Luego voy a hablar de los guerreros furiosos en varias culturas indoeuropeas. Y luego vamos a volver a los sátiros, ¿no?, para ver cómo se ha podido hacer esa conexión y esa transformación, pues eso, de un guerrero que pelea en un estado de éxtasis a un personaje como este, ¿no?, que es tan alegre y tan divertido. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de los sátiros? Normalmente nos tenemos que fijar en las fuentes iconográficas. Sobre los sátiros no tenemos mucha literatura y tampoco tenemos una mitología propia, ¿no? Los sátiros aparecen en la cerámica en el 570 a.C., es decir, muy tarde en comparación a otros personajes mitológicos que ya aparecían en las cerámicas del siglo VIII. ¿No? Y ellos no aparecen hasta comienzos del VI. Y cuando aparecen, no aparecen solos. Van a aparecer siempre acompañando al dios Dioniso, que es el personaje que tenemos aquí en el centro. Y si se fijan bien, Dioniso está tocando la cítara y está en éxtasis, ¿no?, con la cabeza hacia atrás, la barbilla levantada. Eso es una manera de ver eso, de representar ese estado de éxtasis, ¿no? Y los sátiros están muy contentos bailando a su alrededor y lo que vemos es que son más o menos humanos, pero no enteramente humanos, ¿no? Tienen la cola de caballo, tienen las orejas puntiagudas, son muy feos y tienen así una nariz chata también que tampoco es necesariamente humana. Y en este caso también vemos que va cubierto con una piel de leopardo. El leopardo es un animal que se asocia con el dios Dioniso, ¿no? De Dioniso sabemos que es el dios del teatro, ¿no? Y aquí lo vemos llevando unas máscaras del teatro, ¿no?, que no se asuste nadie, que no son otra cosa, esas son las máscaras, y aquí va montado en un leopardo, ¿no?, porque es uno de sus animales preferidos. El personaje que tenemos aquí detrás, esto lo hago mal, perdón, aquí, a este personaje, se le conoce como Sileno, que es un sátiro, pero un sátiro viejo, ¿no?, y por eso tiene el cabello blanco, pero por lo demás es igual a los sátiros que hemos visto anteriormente. Vale. Vale, ¿qué es lo que hacen los sátiros? Bueno, pues los sátiros, aparte de bailar, se dedican a beber vino y a danzar aquí, como vemos en estas figuras, y beben vino directamente del odre, algo que el ciudadano ateniense civilizado no haría nunca, ¿no? Tenemos ese contraste, esa oposición entre los ciudadanos y los sátiros.
Y a los griegos les gusta mucho dividir el mundo en pares de oposiciones, ¿no? Y aquí vemos esa primera oposición entre la civilización y la barbarie, ¿no? En la forma de beber el vino. Y luego tenemos ahí los sátiros bailando y jugando. En la copa este tipo de copas muchas veces se representaba en el fondo la cara de un sátiro, ¿no? Y así cuando los ciudadanos bebían y levantaban la copa, les recordaba también que ellos podían acabar convirtiéndose en un sátiro, ¿no? Que tenían que demostrar esa moderación y autocontrol que se espera de los ciudadanos, pero que los sátiros no tienen. Y como hemos visto, forman una sociedad, digamos, paralela, ¿no? Ellos forman parte de la sociedad, pero no pertenecen a ella. Son criaturas que no son animales, no son humanos, no son divinos y, sin embargo, están en los tres ámbitos, ¿no? Se mueven de un ámbito a otro, ¿no? Podríamos llamarlos criaturas liminales. Bueno, los sátiros, además, no solamente bailan, sino que también muchas veces los vemos que están desarrollando labores agrícolas. En este caso tenemos otra vez a Dioniso en el centro, ¿no? Y ellos están trayendo uvas y hay un sátiro ahí que las está pisando y vemos ya que está saliendo el mosto, ¿no? Ellos viven en este mundo rural más que en el mundo urbano. Y Dioniso en el centro lo que lleva en la mano es un tirso. El tirso es una vara con una piña en la punta, ¿no? Que es uno de los símbolos de, pues eso, de este dios. Y claro, ¿qué pasa cuando han bebido demasiado? Pues cuando han bebido demasiado van a atacar a las ménades. Las ménades son también acompañantes de Dioniso, son mujeres locas, ¿no? Es lo que significa ménade, mainades, significa la mujer que desvaría. Y aquí la que vemos que lleva la piel de leopardo es ella y está usando el tirso como un arma para apartar al sátiro. De hecho, la palabra sátiro en español significa precisamente eso, ¿no? Alguien que es un depravado, porque lo que vemos es que el sátiro va a intentar siempre atacar a las ménades. Pero además hay una gran serie de cerámicas eróticas, por no llamarlas de otra forma, donde vemos a los sátiros con las ménades, los sátiros con los sátiros con los burros, los sátiros por sí solos y todo lo que se puedan ustedes imaginar. Y yo no voy a enseñar ninguna hoy aquí, ¿no? Por eso en español tenemos ese significado. Bueno, los historiadores del arte, ¿no? Nos señalan además que están en un estado marginal, ¿no? Porque a veces vemos los sátiros como extranjeros, como esclavos, incluso a veces vestidos de mujer, ¿no? Y tienen ese... no pertenecen a ningún ámbito, digamos, ¿no? Están siempre flotando en los diversos ámbitos de la sociedad. A ver si se me ocurre otra palabra mejor. Bueno, voy a parar aquí y espero que vayan recordando todas estas cosas que hemos estado observando y ahora vamos a hablar de los guerreros furiosos, ¿no? Que es el tema de esta charla. Bueno, aparcamos a los sátiros y vamos a hablar ahora un poco de los guerreros furiosos. ¿Quiénes son los guerreros furiosos? Sabemos que en el mundo indoeuropeo había guerreros que peleaban en un estado de trance. Y esto es algo muy común desde los hititas, los indios, los celtas, los germanos
y ahora veremos qué pasa en el mundo griego. El mundo griego es siempre un mundo mucho más complicado por las transformaciones que hace ya desde el principio, ¿no? Pero hay una serie de características de estos guerreros que son comunes a todo el mundo indoeuropeo. Cuando digo indoeuropeo me refiero a la cultura que se supone que existió a partir de las llanuras del sur de Rusia y Ucrania, ¿no? Que se extendió hacia el este hasta la India y luego por toda Europa, ¿no? Menos, por ejemplo, los vascos, ¿no? La lengua vasca, los húngaros, los finlandeses, ¿no? Pero todo el resto de Europa hasta la península ibérica y las islas británicas. Bueno, pues estos seres o estos guerreros lo que hacen es que no pelean en contingentes regulares con el resto del grupo, el resto del pueblo, sino que pelean usando tácticas diferentes. Y esto lo hacen porque, pues eso, entran en trance. Este trance se consigue a veces danzando, y de esto tenemos evidencias en todas las culturas, vamos luego a ver algunas de ellas, pero también se consigue a veces quizá usando drogas. Y digo quizá porque las culturas antiguas son muy inteligentes, ¿no? En lo que dicen y en lo que dejan de decir. Y entonces igual el uso de las drogas pues no podemos evidenciarlo. Sabemos que sí que conocían drogas, ¿no? Pues el cannabis, la dormidera, todo tipo de hongos, ¿no? Pero de ahí a que los guerreros entraran en trance tomándose alguna de estas drogas, eso no está muy claro. Lo que sí que sabemos es que entraban en trance danzando. Vale. El estado mental alterado que van a llevar estos guerreros se representa también en el cuerpo, ¿no? Y, con alteraciones físicas, espasmos, convulsiones, contorsiones. Vemos que deformaciones, por ejemplo, la cojera, ser tuerto, ¿no? Todas estas cosas no son naturales a estos guerreros, sino que aparecen a partir de entrar en este estado. Como consecuencia de esto, los guerreros van a despreciar las heridas y la muerte, se va a extender el mito de la invulnerabilidad de estos guerreros, y esto se debe a que ellos se creen muertos. ¿Qué significa esto de creerse muerto? Bueno, esto de creerse muertos significa que socialmente están muertos, ¿no? No pertenecen a la comunidad, son un grupo de guerreros sin posesiones, sin tierras, sin esposa, y su modo de vida es guerrear, ¿no? Pero guerrear en este estado fuera de los contingentes normales del ejército. Hay dos tipos de guerreros que están en esto. Uno son los guerreros jóvenes pues entre los 17 y los 20 años, ¿no? De entre pues eso, la adolescencia y la primera edad adulta, y van a pelear de esta manera un poco como un rito de pasaje, ¿no? Como una transición hacia la edad adulta que les va a traer las posesiones, y con las posesiones pues la esposa, ¿no? Los hijos y demás. Y hay unos de estos guerreros que no van a hacer nunca esa transición, van a permanecer siempre peleando de una forma distinta a los demás. Por ejemplo, durante ataques nocturnos. Y de ahí esa idea de que pueden ser fantasmas. ¿Qué pasa con los fantasmas? Pues están muertos, tú no los puedes matar, evidentemente, ya están muertos. Y por eso ellos van a pelear quitándose la armadura, poniéndose el escudo a la espalda, desnudos directamente, descalzos,
¿no? Porque ellos también creen que no hay arma humana que les pueda matar. Y luego vemos que ellos intentan hacerse feos, ¿no? Digamos que podríamos ver un paralelismo, ¿no?, con las fuerzas especiales del ejército ahora, ¿no?, que se pintan la cara de negro, que se hacen feos, ¿no?, que lo que quieren es asustar, ¿no?, y pasar, digamos, entre la noche, ¿no? Pues así estos guerreros llevan peinados especiales. Normalmente se pueden sujetar el pelo en lo alto de la cabeza, pero también hay otras formas de peinarse para asustar. Y también se caracterizan por miradas penetrantes, ojos brillantes. No hay nada que dé más miedo que mirar a un loco a los ojos, ¿no? Pues es esa idea de cómo la mirada de estos guerreros puede dominar a personas y animales. Y además ellos no solamente están muertos, sino que además no son humanos, están deshumanizados y por eso se van a vestir con pieles de animales y también van a emitir sonidos de animales, ¿no? Rugidos, gruñidos, bramidos y todo tipo, ladridos, todo tipo de sonidos de animales. Bueno, ahora vamos a ver estos guerreros en 3 culturas diferentes. Voy a empezar por la cultura celta. Porque en la cultura celta tenemos una obra que se llama en español El robo de ganado de Cooley. Y aquí tenemos al guerrero, monstruoso guerrero, ¿no?, representado en estas novelas gráficas. The Cattle Raid of Cooley es el título en inglés, ¿no?, de El robo de ganado de Cooley. Y lo que vamos a ver es que el guerrero, que es un niño, ahora vamos a ver unos pasajes, es un niño, se va a convertir en este monstruo, ¿no?, incluso más feo. Tenemos una descripción de la transformación de este niño a monstruo durante 4 páginas, ¿no?, de todas las cosas que le pasan. Pero bueno, si a ti te sale un guerrero así, la verdad es que te asustas, ¿no? Y no quizá no vayas ni a intentar luchar con él, sino simplemente vayas a huir. Vale, ¿qué nos dice el mundo celta? Bueno, el mundo celta nos dice que estos guerreros son una parte muy importante de su forma de pelear. Y nos va a decir también que no se cuestiona su función en la sociedad o su rol en la sociedad. Tenemos a este niño, ¿no?, antes de convertirse en ese monstruo que hemos visto, hay un niño que se llama Setanta y el niño va lo invitan a cenar, el rey lo invita a cenar, pero claro, él como es un niño se queda jugando a la pelota y se le hace tarde. Entonces el rey ha cerrado la puerta, el rey está en casa del herrero, Culan, el rey ha cerrado la puerta, están todos cenando y de repente el perro empieza a ladrar y dicen, ¡ay, el niño que nos ha olvidado! ¿Qué hace el niño? Pues coge la pelota, se la tira al perro, mata al perro, coge al perro por las patas y empieza a darle contra una piedra. Total, el pobrecito está muerto. Claro, entonces el dueño del perro dice, vaya, ¿y ahora qué hago yo sin perro? A lo que este niño va a decir, no te preocupes, yo voy a ser tu perro. Así que lo que tenemos es que en el mundo celta tenemos que el niño no pasa a adolescente, ¿no? El niño pasa a perro y se va a quedar siempre como perro porque no va a llegar a la edad adulta, pero eso es otra historia. Pero bueno, dice, no, yo voy a ser tu perro, nadie se va a llevar tus rebaños y le dice, Conjobar es el rey y Catba es el druida. Y le dicen, ¡ay, me parece muy bien! Y por eso, a partir de ahora, no te vas a llamar Setanta, te vas a llamar Cuchulainn. ¿No? Cu, el perro,
Kulen, el genitivo de Kulan, ¿no? Te vas a llamar Kukulin, es decir, él va a adoptar una nueva identidad, ¿no? De niño a perro. Pero, como vemos, son el rey y el druida el que van a refrendar esta nueva identidad, ¿no? Esto es algo que es aceptado por los estamentos de la sociedad, tanto por el estamento político como por el religioso. Vale, no os voy a contar la historia de Cuchulainn hoy, igual habrá otra oportunidad, pero lo que vemos es que llega un momento en que han matado a sus compañeros y entonces él va a vengarlos y entra en este estado de rabia en antiguo irlandés, se llama riastrat, ¿no? Y pone torsión y rabia, ¿no? Y como he dicho, tenemos aquí la descripción más larga de lo que eso supone, de esa transformación psíquica, pero también física. Bueno, ¿qué es lo que supone? Pues lo que va a suponer es que se está convirtiendo en un perro. Pues las rodillas, los pies, las espinillas se deslizaron hasta quedar detrás de él, es decir, nosotros los humanos tenemos las rodillas delante, ¿no? Los perros las tienen detrás, se les da la vuelta las piernas, tenemos también, ¿no? Estiró los tendones de la cabeza, le sobresalen por la nuca, ¿no? Como si tuviera, digamos, unos cuernos, y seguimos con... vemos que su corazón hace el ruido como si fuera el aullido de un perro o como de un león, y aparte de estos sonidos animales, vemos también un fuego que brota sobre su cabeza. El cabello nos va a decir que se le pone de punta, de forma que si alguien tira una manzana sobre el cabello, se le va a quedar clavada la manzana. Y bueno, y vemos, ¿no?, esa luz de campeón que sobresale sobre su frente. Vale. Y luego también los ojos, ¿no? Hemos hablado de los ojos, vemos que hay un ojo que le crece tanto que le sobresale, se le sale de la órbita y lo lleva colgando por la mejilla, y el otro ojo es tan pequeño que se le mete, ¿no?, al final del cráneo, y nos pone ahí que un pájaro no puede, aunque por mucho que pique, no puede sacar el ojo de la órbita. Y además lo que vemos es que la boca se van a convertir en unas fauces de perro, ¿no? Le van a llegar las comisuras de los labios, le van a llegar hasta atrás, hasta detrás de la mandíbula, ¿no?, porque se ha convertido en un perro, ¿no? Y esta descripción, como digo, aquí os doy una versión breve, ¿no?, pero dura como unas 4 páginas de esta transformación. Y lo que vamos a ver es que, claro, en este estado no se le va a oponer nadie, ¿no? Ya era un buen guerrero antes, pues ahora mucho más. No, vale. En el mundo celta lo que vemos es una descripción muy plana, ¿no? Tenemos un niño que se transforma en perro para pelear de esta forma distinta a los demás, pero no se cuestiona, ¿no? Tanto el rey como el druida dicen, estupendo, nos vas a venir de maravilla. Y, de hecho, ¿no?, esta transformación se describe muy profusamente. Vale, pero esto no es lo que pasa en todas las culturas. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la cultura escandinava. Nosotros, cuando hablamos de guerreros, yo los he llamado guerreros lobos, guerreros furiosos, siempre pensamos, por lo general, en los berserker, ¿no? Y pensamos en ellos muchas veces también, ¿no?, por la cultura popular, en todos los videojuegos, ¿no?, en todas las novelas gráficas, ¿no?, siempre se les va a representar como a estos berserker. No sé, digamos que los guerreros lobos de Escandinavia son los que conocemos más, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas placas de metal. La persona, a ver si ahora lo hago bien.
aquí. Este es Odín con el casco de cuernos. Los vikingos no llevaban cuernos en los cascos, no, pero sí que tenemos algunas veces, ¿no?, a Odín que llevaba este casco con los cuernos. Y si os fijáis, lo que está con la persona con la que está hablando es un hombre que está cubierto con una piel de lobo, ¿no? Este es otro tipo de guerrero furioso, los Ulfhednar. Y bueno, y al lado tenemos dos guerreros que lo que llevan es un casco de lobo, ¿no?, solamente, pero también vemos que seguramente se trata de este tipo de guerreros. Aquí abajo tenemos un señor que se está enfrentando a un oso y va descamisado, ¿no?, porque él es tan valiente que no necesita ni armadura ni nada que lo cubra, ¿no? La palabra berserk tiene dos etimologías posibles. La parte serk significa camisa y el bea, ¿no?, puede ser dos cosas, ¿no? En inglés tenemos bea, el oso, B-E-A-R, pero también bea, desnudo, B-A-R-E, ¿no? Y berserker se puede identificar con cualquiera de estas dos etimologías. Y esta imagen no sabría explicarla, ¿no? Parece que hay ahí dos osos que le están comiendo la cabeza, o no sé lo que le hacen a este señor. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que estos guerreros están representados iconográficamente, y como vemos, esto es del siglo VI y VII después de Cristo. Vale. También en Escocia, en la parte que fue ocupada por los escandinavos, tenemos aquí un juego de ajedrez, y quiero que se fijen en el peón, este señor de aquí, que está mordiendo el escudo, porque ahora vamos a ver las fuentes literarias y nos van a decir exactamente eso, ¿no?, que estos guerreros, cuando entraban en trance, mordían el escudo, ¿no?, intentando también hacer ruido para asustar a los enemigos. Vale, pues, ¿qué nos dicen las fuentes? En el mundo germánico tenemos que empezar con Tácito, la Germania, y hay un pasaje que nos va a hablar de los Harii. Y de los Harii se nos dice exactamente lo que pone aquí, ¿no? Sus escudos eran negros, sus cuerpos tintados, elegían noches negras para atacar, y por el carácter sombrío y aterrador de su ejército fantasmagórico aterraban al enemigo, que no podía oponerse al extraño e infernal aspecto. Es decir, estos Harii no pelean de una forma normal y corriente durante el día, ¿no?, en formación, sino que van atacando por la noche y disfrazándose, ¿no?, de fantasmas. La palabra Harii se ha puesto, hay una etimología, se ha propuesto, el indoeuropeo Korgios, que vemos reflejado en el griego Korainos. Korainos aparece en la Ilíada refiriéndose a los hombres jóvenes que pelean con Héctor. Y también sabemos que hay un antiguo epíteto de Odín. Odín es el Herjan, Odín, el señor de los muertos, el señor del ejército de los muertos. Algo así como la Santa Compaña. Y no lo digo solamente por el carácter folclórico, sino porque esto sería tema de otra charla, ¿no? La Santa Compaña quizá como continuadora de estos guerreros, ¿no? Vale, el ejército de los muertos. Bueno, pero, ¿no?, como decía antes, lo más popular, la concepción más popular que existe de estos guerreros es la que se presenta en las sagas, ¿no? Todo el mundo habla de los berserker, ¿no?, o de los Ulfhedin, el singular de Ulfhednar, guerreros llamados piel de lobo, ¿no?, y se cree
que ningún hierro podía lastimarlos. Es decir, las armas convencionales no pueden matar a este tipo de guerreros. ¿No? En otra saga, la Inlinga saga, se nos habla otra vez que van desnudos, sin armaduras, que están rabiosos como perros, lobos, son fuertes como osos, ¿no? Invulnerables. ¿No? Vemos que se está repitiendo esta misma descripción de estos guerreros. ¿No? Y en otra saga también, ¿no? Nos hablan de que aullaban como perro, mordían los escudos, como hemos visto en el peón del ajedrez, ¿no? Y iban descalzos y de ellos salía un fuego ardiente, como hemos visto también en Cuchulainn, ¿no? De Cuchulainn también brotaba ese fuego de la cabeza. Nos dicen que hay que matarlos a golpes, con piedras, con mazas, y de hecho los acaban matando así, ¿no? Los encierran a todos y empiezan a darles una tunda de palos para matarlos, porque si no, no podrían matarlos. Hay otra saga, la saga de Egil Skallagrímson. Egil es un nombre que significa el filo de la espada, y Skallagrim es su padre, ¿no? Son es el hijo de Skallagrim. Skallagrim es el calvo furioso, ¿no? Haciendo referencia a esos peinados, o en este caso, falta de peinado especial. Bueno, Egil nos cuenta, o en la saga de Egil se nos cuenta que había uno de ellos que era un berserk y que eran tan fuertes que nada podía resistírseles, excepto cuando se les pasaba esa furia, ¿no? Entraban en ese agotamiento. De Cuchulainn se nos dice que está 3 días y 3 noches durmiendo después de atacar con esa furia. Y el nombre del berserk es Kvedulf, el lobo del anochecer, ¿no? Vamos a ver, y esto se ve muy bien en el mundo germánico, ¿no? Cómo estos guerreros reciben nombres directamente de animales, ¿no? Pues eso, en este caso, el lobo del anochecer. Bueno. Pero además, a continuación, en la saga de Egil, vemos que hay otro berserk que se llama Liot, ¿no? Que bramaba, mordía su escudo, ¿no? Como hemos visto en las imágenes, como ya hemos visto en los textos, pero luego nos dice, la muerte de Liot no fue llorada porque era un matón turbulento. Y tú dices, uy, pero estos guerreros no eran necesarios y todo el mundo los admiraba y todo el mundo los quería. Pues evidentemente no. ¿Qué es lo que está pasando en las sagas? Lo que pasa en las sagas es que tenemos 2 concepciones distintas de estos guerreros que pertenecen a 2 periodos históricos distintos. Por un lado tenemos la concepción pagana, donde los guerreros son necesarios y son bienvenidos, ¿no? Como en el mundo celta, ¿no? Donde no se cuestiona la existencia de estos guerreros, pero por otro lado tenemos que cuando se escribieron las sagas, normalmente la mayoría de ellas escritas por un señor que se llamaba Snorri Sturluson en el siglo XII en Islandia, pues Islandia ya era una sociedad pacificada, más o menos, y una sociedad cristianizada, también más o menos, ¿no? Entonces, en esa sociedad no hace falta todo ese mundo de guerreros, ¿no? que existían en la época de los vikingos, ¿no? Las sagas se escriben, sí tratan sobre los vikingos, ¿no? Pero se escriben después de la época vikinga. Y por eso en las sagas vemos esta doble concepción de estos guerreros, es decir, que las fuentes mismas empiezan a criticar y a cuestionar cuál es el papel de estos guerreros, ¿no? Por un lado, como hemos visto en Cuchulainn, como hemos visto al principio, fíjate qué fuertes, qué grandes, qué valientes, que nada se les opone, pero por otro lado dices, ay, mira, mejor que se haya muerto, porque era un
matón turbulento. Y continúan así, ¿no? En otra saga, la saga de Grettir, se nos dicen que se consideraba un escándalo que la tierra estuviera llena de piratas y berserker, ¿no? Hay una equivalencia entre los piratas, los forajidos y los berserker, ¿no? Hasta que llegó el conde Eric, que los declaró proscritos a todos los ladrones y los locos, es decir, a los berserker. Ahora los berserker son los guerreros locos, la furia como locura, ¿no? Y esa es un tipo de persona que ninguna sociedad quiere tener dentro de las estructuras sociales, ¿no? Los quieren mantener al margen, ¿no? Y nos habla otra vez, incide en la misma idea, que los berserkers son rufianes y que sí siguen siendo más grandes y más fuertes, pero lo único que hacen es que bajan del bosque a llevarse a las esposas de los hombres, ¿no? Como decíamos, son gente sin propiedad, sin esposas, y entonces ¿qué hacen? Pues que cuando les apetece bajan y roban a las mujeres. Lo que nos hablan ahí del Holmgang, eso es una especie de duelo, ¿no? Los berserker van a bajar del margen físico de la sociedad donde habitan, van a ir al pueblo y se van a enfrentar con cualquier persona y le van a decir, me voy a llevar tu dinero, tus vacas y a tu mujer. Y claro, entonces esta persona normal se va a enfrentar a ellos y va a morir, y entonces el berserker va a acumular esas propiedades, ¿no? Por eso se nos habla de que son ladrones. Bueno, pues eso. En Noruega el conde Eric los va a declarar forajidos en todo el territorio. Y este es el último ejemplo que tengo, me parece. No, aquí vemos eso, que bajan del bosque, es decir, no viven en el pueblo, ¿no? Con la comunidad normal, no forman parte de esa comunidad. Y se me ha olvidado decir aquí, ¿no? El Ljot que no fue llorado, ¿no? Dice, era un sueco, es decir, un extranjero, no tenía familia en el lugar y había hecho una enorme fortuna en duelos, ¿no? Pues eso, son extranjeros sin familia y que viven en los márgenes de la sociedad. Vamos viendo un poco la conexión con el principio, con los sátiros, más o menos, ¿no? Bueno, luego volveremos. Vale, ¿qué pasa en el mundo griego? Bueno, como he dicho anteriormente, el mundo griego es siempre un mundo bastante más complicado, y no es que yo sea helenista, es que es así. No es donde la mitología no es... sí, es mucho más difícil de discernir qué es lo que está pasando. ¿Existían estos guerreros en el mundo griego? Bueno, yo creo que sí, ¿no? El primero, el principal, va a ser Hércules o Heracles en griego, ¿no? Y todos sabemos que Hércules iba desnudo, se cubría con la piel de un animal, ¿no? Del león de Nemea, y que llevaba una maza. Hércules no pelea con... Bueno, también pelea con arco, pero eso es... Vale, Hércules no pelea de una manera tradicional, ¿no? Él lleva una maza, a pesar de que en esta imagen sí que parece que esté... Ah, no, sí que parece, es una maza, sí, lo que lleva. Bueno, lo que no sabemos tanto de Hércules es que, esto nos lo cuenta Eurípides en la tragedia de Hércules o Hércules Furioso. Eurípides nos cuenta que los dioses le castigan y le mandan una furia, y la furia se va a describir como lisa. Lisa es un abstracto sobre la palabra likos, lobo, ¿no? Como licantropía y todas estas cosas, ¿no? Vale. Entonces los dioses le mandan esa furia, y ¿qué hace Hércules? Hércules está en un estado mental tan alterado que va a matar a su esposa y a sus hijos.
A partir de ahí, los dioses le van a castigar y va a tener que llevar a cabo los 12 trabajos. Es decir, tenemos un guerrero furioso que es castigado por los dioses precisamente por ser furioso, ¿no? Y ya empezamos, aunque tenemos que claramente Hércules puede ser representante de estos guerreros, claramente vemos que ya puede, ya se problematiza la idea de la furia guerrera, ¿no? Porque en vez de ir a matar a los enemigos, lo que hace es que mata a su propia familia, ¿no? Y por eso Hércules es castigado. Vale. Además de Hércules, en la mitología es como 1 o 2 generaciones anteriores a la guerra de Troya. Además de Hércules, vemos también en la Ilíada que hay guerreros furiosos. Este señor es un guerrero troyano que aparece en la Ilíada en una expedición nocturna, no en la batalla normal, sino eso, en una expedición que los críticos literarios no necesariamente admiten como parte original de la Odisea, sino que puede ser que se haya añadido más tarde, pero bueno, yo creo que no hay que hacerlo así. Lo que pasa es que lo que está reflejando no es la batalla normal de la Ilíada, sino ese tipo de expedición que llevaban a cabo estos guerreros. Y este guerrero está aquí cubierto con una piel de lobo, y no solamente se cubre con la piel de lobo, sino que anda como un lobo, ¿no? Esto en alemán lo llamaríamos a este señor, en vez de Dolón le llamaríamos Wolfgang, ¿no? Aquel cuya manera de andar es la de un lobo, ¿no? Porque en el mundo germánico sí que tenemos que los nombres van a describir a este tipo de guerreros, aunque los padres de Mozart seguro que no estaban pensando en este señor, ¿no? Pero se mantiene una tradición. Bueno, hablar de la Ilíada como guerreros furiosos nos llevaría toda la noche, así que solamente voy a poner unos pequeños ejemplos. El primero va a ser Aquiles, cuando se entera que Patroclo ha muerto, antes de que él haya recuperado la armadura o le traigan una nueva, ¿no? Aquiles se asoma para asustar a los troyanos y Homero nos dice que de su cabeza salía una llama que llegaba hasta el éter y además que había también una nube de vapor, ¿no? Lo mismo que hemos visto con Cuchulainn. Y los paralelismos entre la Ilíada y el robo de ganado de Culi son también muy, muy largos de contar, ¿no? Pero vemos aquí, ¿no?, lo mismo que hemos visto en Cuchulainn, la llama y el humo. Vale. Héctor es otro de los guerreros que se podrían caracterizar como furioso, y antes de avanzar, antes de que se me olvide, lo que quiero decir es que en el mundo nórdico y en el mundo celta vemos que hay un guerrero furioso que tiene todas las características de ese guerrero. En el mundo griego lo que vemos es que ciertas características están distribuidas a lo largo de ciertos personajes. No hay un personaje singular que podamos decir, este es el guerrero lobo, ¿no? Pero hay varios personajes que tienen alguna de estas características. Y esto es así también, yo creo, bueno, aparte de que Homero fuera un genio, ¿no?, es una forma de decir estos guerreros no están totalmente deshumanizados y por lo tanto siguen siendo responsables de lo que hagan o de lo que dejen de hacer, ¿no? Vale, pues otro guerrero que nos sorprende mucho, ¿no?, porque siempre hablamos, vale, que Aquiles sea un guerrero furioso, dices, vale, que sí, bien, pero Héctor, ¿no?, se representa como un padre amante, un buen marido, el hijo que protege la ciudad, y sin embargo se nos dice que Héctor es como la noche, el contingente que lleva es de los licios, los licoi, los lobos, ¿no? Lleva un contingente de lobos que van desnudos y se cubren con una piel de animal, o llevan un escudo con una piel de animal. Y a Héctor mismo se le describe como alguien que está loco
y que pelea como un perro, perdón, no es perro loco, sino un perro furioso, un perro rabioso. Lisa, ¿no? La misma palabra que hemos visto para describir a la furia de Heracles, ¿no? Como un perro de rabia de lobo o algo así. Y hay otro personaje, Diomedes, otro personaje griego. Vemos que a él los dioses le mandan una fuerza menos que le hace convertirse en león y también le sale fuego de la cabeza. ¿No? Hay dos maneras entonces de describir ese estado del guerrero, del trance del guerrero. Por un lado tenemos el estado de ser un lobo y por otra parte tenemos el menos. Menos etimológicamente está relacionado con la mente, ¿no? Y con la manía, ¿no? La locura de los guerreros. Vale. Pero, ¿qué es lo que pasa después de la Ilíada? Pues después de la Ilíada, todos los que han estudiado historia griega van a decir, se desarrolla la falange de los hoplitas, ¿no? La falange no es solamente una estrategia y una forma de pelear, la falange representa un cambio social, porque en la Ilíada lo que tenemos son guerreros que llevan consigo, o un líder guerrero que lleva consigo a unos vasallos, ¿no? Y en la falange lo que tenemos es un ejército ciudadano, ¿no? Un ejército donde no se admiten a los individuos que sobresalgan, ¿no? Se supone que todos han de ser iguales, más o menos, y todos han de pelear igualmente para defender la ciudad. La aparición de la falange se asocia también con la creación de la ciudad-estado, ¿no? La polis, y también con el cambio de ritual de honrar a los antepasados, en vez de a los antepasados de los clanes, a un antepasado común, normalmente inventado para toda la ciudad. Es decir, lo que vemos es que hay un cambio, ¿no? Político, un cambio social y un cambio militar, ¿no? Y esos guerreros que pelean por sí solos de una forma distinta a los demás no se van a admitir. De manera que en el siglo V Heródoto nos va a describir aquí una historieta que no sabemos, yo no sé si Heródoto sabía las connotaciones que tenía, ¿no? Y es que cuando los focenses y los tesalios estaban en guerra, entonces el adivino les aconsejó que se cubrieran el cuerpo con yeso, es decir, que se hicieran, ¿no? Como fantasmas, ¿no? De blanco el cuerpo y los escudos, que atacaran en una noche oscura, y claro, los tesalios piensan que le están atacando fantasmas y huyen, y ya está. Los focenses han ganado la guerra. Y dices, bueno, quizá más o menos Heródoto sabía lo que estaba diciendo, pero desde luego Tucídides no tenía muy claro yo creo que Tucídides no se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Y la ciudad de Platea estaba cercada por los espartanos y hay un grupo de 300 que se va a escapar con armas ligeras en mitad de una noche de tormenta. Se van a escapar y no se les ocurre otra cosa que quitarse una sandalia, y Tucídides dice, se quitaron una sandalia para no resbalar en el barro. Y tú dices, Tucídides, ¿de verdad? Claro, tú te quitas una sandalia, ¿no? Esa idea de ir descalzo que ya hemos visto, y también de deformación. En cuanto te quitas una sandalia, vas andando cojo. Ya no eres una persona normal, ¿no? Ya eres una persona con, digamos, poderes especiales. Bueno, pues se nos va a decir que efectivamente estos soldados que saltan el cerco en mitad de una noche oscura con armas ligeras
y con una sandalia solo, estos sí que van a escapar y a sobrevivir. Tenemos, voy acabando ya corriendo, tenemos evidencia iconográfica de este tipo de guerreros, quizá más que evidencia escrita, ¿no? Por eso la evidencia escrita, obviamente, ¿no? Si hay un cambio político, hay cosas que no interesa decir, ¿no? Es lo que se llama esto ahora, esto de controlar el relato, ¿no? Los griegos son maestros a la hora de controlar el relato. Y lo que vemos en la iconografía, sí que tenemos ciertos guerreros que nos explica muy bien, ¿no? Si estos guerreros pertenecen a la falange, ¿qué están haciendo aquí? Lo que vemos aquí, este guerrero no está peleando, este guerrero está bailando, ¿no? Está danzando, ¿no? Como hemos dicho antes, al principio, que una forma de entrar en éxtasis son precisamente esas danzas. Y lo que vemos es que, además de llevar la coraza y el casco y demás, lleva la piel del animal. Esta pieza de cerámica me gusta mucho porque lo que vemos aquí es que hay un guerrero, este de aquí, que lleva el escudo, lo que sobresale es la cara de un sátiro. Y luego vemos a su compañero que está saltando por encima del escudo. Y tú dices, pero estos señores no estaban peleando en una falange. ¿Qué es lo que hace este saltando por encima del escudo del otro? Además, fijaos, el escudo del otro lleva unas alas. Bueno, ahí no te puedes meter en formación, ¿no? Con las alas en el escudo, ¿no? Y entonces dices, ¿y estos señores quiénes eran? Claro, los historiadores del arte tampoco saben responder muy bien a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hace este señor saltando por encima de los escudos de los demás? Bueno, la parte que no está aquí, ¿no? Nos muestra una hoplita, la parte de este ánfora del otro lado, ¿no? Nos muestra una hoplita, y aquí lo que vemos es a un joven con una lanza, un gorro de piel y cubierto con pieles. Y los historiadores del arte nos dicen, pastor, y tú dices, uy, ¿qué ovejas más salvajes tenían en Grecia? ¿No? Sobre todo porque en el otro lado lo que tenemos es una hoplita, no tenemos nada que nos indique que se trate de un paisaje rural, ¿no? Y bueno, pues eso, qué tipo de ovejas, ¿no? Para todas estas imágenes que estamos viendo no se encuentra ninguna explicación, ¿no? Y yo creo que la explicación es que a pesar de que las fuentes literarias no muestran claramente a este tipo de guerreros, sí que se muestran en los vasos. Esto, perdón, no he podido encontrar la imagen, lo he tenido que dibujar yo, y todos los que me conocéis sabéis que yo no soy muy buena dibujante. Bueno, lo que tenemos aquí es uno de estos jóvenes, también con el gorro de piel y también con un escudo, o usando la piel de un animal como escudo. Lleva una espada, ¿no? Así que él está en guerra, no está pastoreando ovejas, ¿no? Y lo que lleva en la mano es una piedra. Tirteo, que es un poeta del siglo VII a.C., nos va a decir que en la falange, o entre las... él no menciona la palabra falange, pero menciona entre las hileras de los hombres o de hileras de los guerreros, hay espacio para que los soldados desnudos o los soldados armados de manera ligera, la palabra griega es gimnetes, ¿no? Gimnos, desnudo, pero también sin armadura, ¿no? Para que los gimnetes puedan meterse por entre las hileras y lanzar piedras y otros proyectiles. Es decir, en el siglo VII todavía tenemos algo de esa idea de que, bueno, igual las filas de la falange no son tan cerradas como
como se nos dice ahora, ¿no? Sino que hay espacio para que haya gente que se pueda mover entre ellas, pero luego ya en el siglo IV, perdón, a finales del siglo V, ¿no? Con Heródoto y Tucídides, vemos que esto ya no se entiende mucho, ¿no? Que hay algo aquí que no se acaba de entender. Bueno, y aquí tenemos a otro joven desnudo con la piel de leopardo, ¿no? Y con una lanza y el gorrito dices, bueno, quizás sea un cazador. Dices, vale, muy bien, cazadores desnudos por ahí, ¿no? Un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, lo curioso, bueno, no lo digo que si no nos vamos a otra parte. Vale. Bueno, a ver, hasta ahora, ¿no? He intentado ver distintas formas de concebir al guerrero furioso, ¿no? En el mundo celta es alguien bienvenido, no se cuestiona. En el mundo germánico o en el mundo escandinavo vemos que por la visión antigua de ellos, ¿no? La pagana, es que es igual que la celta, ¿no? Pero luego vemos que ha cambiado. En el mundo griego vemos que se empieza a cuestionar desde el principio, ¿no? La figura de Hércules, y que como poco a poco eso va desapareciendo. Bueno, ahora lo que me queda, ya con esto vamos a ir finalizando, lo que me queda es ver que efectivamente hay una conexión con Dioniso, el dios de los sátiros, pero el dios de muchas otras cosas. Nosotros pensamos en Dioniso, un dios alegre que se dedica a beber vino, se dedica a bailar, se dedica al teatro, ¿no? Pero todos los que se hayan leído las Bacantes de Eurípides saben que Dioniso es un dios muy violento, un dios que quiere romper la sociedad, un dios que quiere borrar todas las huellas de su naturaleza humana, ¿no? Porque él es, en teoría, no es un dios, ¿no? Tiene parte de humano. Vale. Y además, Dioniso es un dios que participa, por ejemplo, en la guerra contra los gigantes. No podemos pensar solamente en Dioniso como este dios amable y juguetón y feliz, ¿no? Sino que tiene una parte muy violenta. Al principio veíamos a Dioniso en éxtasis y a los sátiros bailando, ¿no? Y ahora nos van a decir, Tácito otra vez en la Germania, nos va a decir que hay ejércitos, grupos de jóvenes, ¿no? Que se lanzan entre las espadas saltando o bailando. En latín dice saltu, me parece. Saltare en latín significa bailar y saltar a la vez, ¿no? Son un tipo de danzas especiales. Tito Livio también nos va a contar que los galos de cabello largo iban a la batalla bailando, aullando y cantando, bailando y aullando, ¿no? Para crear terror. Y Ateneo, que es un escritor helenístico del siglo II, del tercero después de Cristo, nos va a decir también que la danza pírrica es la danza guerrera por excelencia en Grecia, ¿no? La danza pírrica en algunas partes de Grecia tiene también carácter dionisíaco y los danzantes llevan tirsos. Tirsos es, ¿no? El palo con la piña que llevaba Dioniso, que hemos visto, ¿no? En vez de lanzas. Es decir, que el tirso también es un arma, no es solamente un objeto decorativo que lleva Dioniso. Bueno, aparte de todas estas imágenes que hemos visto de los sátiros, vemos también que hay un grupo bastante importante de imágenes en las que se muestra, por ejemplo, aquí al dios Dioniso armándose para la guerra, se está poniendo una coraza y su asistente es un sátiro,
¿no? Vemos que está calvo por delante, el pelo largo, recogido pero largo por detrás, la cola de caballo, ¿no? Y le está dando el casco y les va a dar un tirso, ¿no? En vez de una lanza. Pero los sátiros también, no sé, he puesto que con armadura, pero evidentemente no lleva la armadura, lleva el casco, lleva las grebas, y hay una señora, quizá una Ménade, que es la que le ayuda, y ella le va a dar una piel de leopardo, ¿no? Y un tirso, porque este sátiro evidentemente va a ir a la guerra. Este sátiro no va a estar bebiendo vino en un rincón. Y luego tenemos también, y perdón, esta también la he tenido que dibujar yo, el sátiro como peltasta. Los peltastas son los que llevan este escudo de mimbre que se llama pelta, ¿no? Y de ahí peltasta. Vale, la pelta, el escudo de mimbre, no de bronce, lo que significa que vas a tener a extranjeros, pobres y demás clases sociales marginadas que van a poder pelear por la ciudad, pero de una manera distinta. ¿No? De una manera no como el hoplita, la infantería pesada, sino como la infantería ligera, ¿no? Y aquí tenemos un sátiro de peltasta. Vale. Para defender mi hipótesis de que quizá los sátiros estén representando a ese grupo de guerreros que hemos visto que ha ido perdiendo progresivamente el significado en el mundo griego, ¿no? Tenemos también alguna fuente literaria, ¿no? Tenemos sobre todo a Estrabón, que nos va a identificar a los sátiros con otro grupo de guerreros, los curetes. Los curetes son hombres, pero son hombres míticos, son los que van a encargarse de cuidar a Zeus cuando era un bebé, los que van a saltar para hacer ruido, para que Cronos no sepa, ¿no? Cuando el bebé Zeus llora, para que Cronos no sepa que ha sobrevivido. Y se nos dice de los curetes que llevaban el pelo corto por delante y largo por detrás, ¿no? Exactamente como veíamos a los sátiros, ¿no? Y bueno, los curetes son a los sátiros se les llaman curetes y son hombres jóvenes que ejecutan movimientos armados, es decir, que danzan. La fuente quizá más importante para defender esta teoría es Nono, pero evidentemente no están las cosas tan claras. Nono es un autor del siglo V después de Cristo. Las imágenes de cerámica que he estado mostrando son del siglo V antes de Cristo. Tenemos ahí 1000 años de diferencia. Y es cierto que en el mundo antiguo las cosas no sucedían de una manera tan rápida como en nuestro mundo, pero eso no significa que en el mundo antiguo no hubiera cambios, ¿no? Y además sabemos que Nono, por una parte, recoge leyendas que no aparecen en otros autores, ¿no? Quizá porque sean leyendas locales, pero por otra parte Nono también inventa muchas cosas. Y entonces, cuando nos encontramos como evidencia como esta, siempre nos preguntamos, ¿pero esto se lo está inventando Nono o esto Nono está reflejando algo que no sabemos? ¿No? Y nos va a decir que bueno, los sátiros, ¿no? Son osados mientras van borrachos de vino. Esto pertenece a la obra de las Dionisíacas, en las que se narra la expedición de Dioniso contra la India, y la parte central de toda la obra son las guerras, ¿no? Entre Dioniso y su ejército de sátiros, silenos y ménades contra las tropas indias. Vale. ¿No? Y de los sátiros se nos va a decir, y de sátiros y Sileno, ¿no? Sileno como el jefe de los sátiros, pero también como un grupo distinto, ¿no? Que esta vez no se habían pintado la cara de carmesí, ni se habían pintado de púrpura su piel amarilla para engañar y atemorizar, ni se habían pintado la frente con tiza blanca como de costumbre. Es decir, lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Que hacían los guerreros anteriormente, sobre todo, ¿no? Los guerreros griegos, de los tesalios, ¿no? Que se han cubierto de tiza, pero también los jarii. Bueno,
Y sigue describiendo a los sátiros, ¿no?, que gritaban al unísono, su estruendo era aterrador. A Sileno se nos va a aparecer con cuernos, ¿no?, como hemos visto a Odín, que tenía cuernos, hemos visto a Cuchulainn, que le salían los tendones como si fueran cuernos, y luego además la frente le brillaba con luz, ¿no?, en tradición con los demás guerreros que hemos visto. Vale. Los sátiros también lucharon y estaban blanqueados con tiza y llevaban la máscara, ¿no?, en este caso sí, una máscara aterradora, ¿no? Para mí esto está describiendo a una tradición de estos guerreros que peleaban en trance, ¿no?, como hemos visto en el mundo celta y en el mundo germánico. El problema es, ¿nos fiamos de Nono o no nos fiamos de Nono? ¿Se está inventando Nono esto y nos lo está diciendo que esto pertenece al mundo griego o de verdad pertenece al mundo griego? ¿No? Ese es nuestro problema. De todas formas, tengo un argumento más, ¿no? Hemos hablado de los nombres, ¿no?, del Wolfgang y del Kvedulf. Sátiro en griego es un nombre común. Si vamos a las inscripciones, vamos a ver que hay más de 600 inscripciones que nombran a un señor normal y corriente que se llama Sátiro. Sátiro, hijo de Nicanor, profesor de esta escuela, o algo así, por ejemplo. Claro, tú a tu hijo no le llamas inútil borracho, ¿no? Bueno, puede que lo pienses en algún momento, pero ese no es el nombre con el que tú bautizas a tu hijo. Para llamar a una persona sátiro de nombre, tú no estás pensando en los danzantes, bailarines, juguetones, ¿no?, borrachines que hemos visto en las imágenes. Tú estás pensando en un nombre que imprima carácter, ¿no? Y quizá esa idea de que sátiro es un nombre propio sea porque sátiro en griego no tiene la connotación que nosotros le damos a través de las imágenes, ¿no?, y a través luego de, bueno, la connotación, el significado que tiene en castellano. Pues muchas gracias.